Amén. Señor, queremos poner la palabra, Señor, en tus manos, Señor, porque tu palabra es verdad y es vida, Señor, y que no sea yo, Señor, sino el mensaje, Señor, que pusiste en mi corazón para este día, Señor, que lo pueda compartir, Señor, como me lo has hecho saber, Señor, y que vengamos a ser edificados, Señor, los que estamos aquí presentes y los que nos ven a través de las redes sociales, Señor, que también puedan ser edificados, porque tu palabra, Señor, no tiene tiempo, Señor, sino que permanece cada momento para siempre, Señor. Gracias te doy porque nos has permitido adorarte, exaltarte, Señor, glorificarte, Señor, y sabemos que tu Espíritu, Señor, está con nosotros, que tu presencia está en medio de este lugar, y te pido que cuides nuestra casa, que cuides nuestra familia, Señor, que cuides nuestros bienes, Señor, los ponemos todo delante de ti, Señor, todo aquello que pudiera inquietar nuestro corazón, lo ponemos delante de ti, Señor, para estar atentos a tu palabra. Es tiempo de tu palabra, Señor, y queremos ser edificados con ella. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, al cual le damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues gracias a Dios que sí han sido días, bueno, ya son 15 días muy agotadoras. Ahora sí me siento cansadito porque tuvimos allá en la casa la visita de unos misioneros y pues estuvimos atendiéndolos un fin de semana, y luego yo me fui con otras misioneras hasta Culiacán. Fuimos nada más casi entrada por salida y regresamos después de 14 horas, nada más descansé tantito y ya me vine para acá. Pero digo, Señor, gracias. Y también, como dice el pastor, yo creo que como muchos decimos, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, no es para vanagloria de uno, de mía, no es mi vanagloria, sino decir, Señor, estoy haciendo tesoros en el cielo, busco hacer tesoros en el cielo, Señor, porque cuando vengas, ahorita leíamos en la mañana, dice que Él viene con galardones a los que tememos su nombre, ¿verdad? A los santos, a los apóstoles, a todos los que tememos su nombre, Él viene con los galardones. Y entre esos iba la pastora Lucy, que también seguramente después verá la predicación. La pastora Lucy es una pastora de 82 años, incansable. De verdad nos sorprendió, porque cuando íbamos camino para Culiacán hubo mucha tormenta. El carrito en el que vamos es un carrito chico, y era tan fuerte la lluvia y los vientos que provocan los trailers sobre la autopista nos movían el carro así como si estuviéramos en la lancha, nos mallaban con los charcos, el limpiador no se daba abasto, pero la hermana venía al lado mío. Ya venían dormidas mi esposa y venía dormida la otra hermanita, pero la hermana orando, declarando la palabra de poder, que el Señor abriera camino, que quitara la lluvia. Gracias a Dios caímos en muchos baches que yo pensé que tronaba la llanta, y caíamos en el bache y decía la hermana, Padre, en el nombre de Jesús, que esa llanta no se ponche, que no se dañe. Pero unos golpezotes que daba, y mire, fuimos y regresamos igual en la misma situación. Y no se abolló ni el rin, no se ponchó ni la llanta, y de regreso otra vez se vino las 14 horas despiertas conmigo la hermana. Yo le decía, hermana, pues por la edad, ¿verdad? Le decía, hermana, duérmase, si quiere un ratito. Me dijo, no, pastor, y si yo no me duermo hasta que lleguemos a su casa. Y mi esposa igual se durmió, y la otra pastora se durmió, y la hermana venía platicándome tantas historias de vida que yo estaba nutriéndome de lo que ella me estaba diciendo, y no se durmió la hermana. Y fue un ejemplo para nosotros, porque la verdad, bueno, por lo menos a nosotros nos habló el Señor, porque estuvieron jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, 5 días con nosotros. Todos los días a las 5 de la mañana oíamos ruido. Yo le decía a Fati, le digo, déjame ver, creo que ya se pararon las hermanas. No, era la hermana, todos estaban dormidos, era la hermana hincada orando por 1 hora la hermana. No, de verdad que fue algo que nos animó, y decimos, si esta hermana que tiene los años que tiene, no lo digo en una forma despectiva, decía, ella tiene los años que tiene, y a veces nosotros por menos ahí ya nos cansamos. Dije, entonces vamos a seguirle. Y platicaba ahorita con el pastor, ahorita voy a entrar de lleno a la palabra, un mensaje. Platicaba con el pastor que el viernes me invitaron los hermanos de la iglesia allá de Polanco, me invitaron al penal de Santa Marta. Y la verdad es que salí muy quebrantado.
salí muy quebrantado de ese lugar. Me permitieron compartir, me cedieron el lugar para compartir, había como 100 internas. Y pues el Señor tocó sus corazones y al final pues les dieron comida, unas cosas que les regalaron, y entonces yo me aparté así al kiosquito, son kiosquitos ahí en el penal de mujeres, y me aparté para no estar ahí con las mujeres, ¿verdad? No, pues allá llegó, se hizo una fila y todas querían hablar conmigo y que yo era, pero hay dos historias que realmente quebrantaron mi corazón. Salí llorando y si me ve llorar es porque me quebranta de ver una hermana que está ahí por homicidio, y digo hermana porque sus papás son pastores, no voy a decir el nombre de la iglesia ni de los pastores. Está ahí, y cuando yo le pregunté que cómo ella había llegado ahí, si conoce al Señor, y me dijo, mis papás son pastores, dice, yo nunca quise hacer caso, dice, y me junté con una persona que obviamente no quería nada con Dios. Dice, yo tenía ya dos niñas y quiso violar a una de mis hijas. Dice, y yo la defendí y agarré el cuchillo y pues peleamos y yo lo maté, me dijo. Yo lo maté por defender a mi hija. Y me dijo, vaya por favor a hablar con mis papás. Dice, ellos no quieren venir. Y yo le dije, ¿por qué decidiste escoger esas amistades? Le digo, conociendo al Señor. Mira, ¿a dónde estás ahora? Le digo, 17 años de prisión, sentenciada a 17 años por homicidio. Ella dice que fue defendiendo a su hija, y la verdad me conmovió también pues el que ella se sienta ahí sola, que sus papás están muy enojada con ella. Y yo le dije, voy a contactar a los pastores, le digo, y te prometo que voy a ir a buscarlos y hablar con ellos. Le digo, pero ahora que estás aquí, le digo, pues métete con el Señor, porque es el único que te va a dar la paz. Le digo, ya conoces el camino. Esa fue una. Y otra muchachita que sale ahí, que hasta la vi en esos programas de televisión que salen ahí, una jovencita, 19 años, colombiana, muy guapa la muchachita. Entonces se acercó, y al platicar con ella para orar por ella, le dije, ¿por qué estás aquí tú? O sea, estás muy joven para estar aquí, de Colombia, aquí. Me dijo, es que yo me empecé a juntar con una persona de la Unión Tepito, que era secuestrador, ya lo andaban buscando, y el día que lo agarraron a él, ella estaba con él, y también se la llevaron por secuestro. Y digo, Dios mío, y así historias, pero esas dos son las que más me quebrantaron. Decía, Señor, qué tan importante es guardar nuestra vida, y qué tan importante también es escoger nuestras amistades, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver. Cuando no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, somos vulnerables, como entendimos ahorita en la mañana, somos vulnerables. Y de verdad sí, yo mismo soy parte de eso, ¿no? Igual las malas amistades te llevan, ¿no? Pero yo digo, ahora cuando ya tenemos tantos años de conocer al Señor, y yo digo, ¿qué comunión tendríamos que tener nosotros con el mundo? ¿Qué comunión pudiéramos nosotros abrazar del mundo cuando conocemos al Señor, verdad? Entonces, ver esos testimonios ahí me conmovieron de verdad. Y yo dije, Señor, otras pues que están ahí, una señora de 70 años también, oré por ella, y le digo, ¿por qué está aquí? Me dijo, ya son 3 veces que entro al penal. Dice, pero esta ya no voy a salir. ¿Pero por qué? ¿Cómo a su edad? Pues es que me gustaba vender droga, y también conocedora de la palabra de Dios. Y yo digo, Señor, ¿cómo el diablo engaña? Y es cierto, el diablo no está jugando, el diablo te va a envolver y te va a llevar a esos puntos. Y cuando estés vulnerable, sí, así como decía la pastora en la mañana, te va a dar la puñalada trapera por atrás, y te va a dar la estocada final del matador, ¿no? Cuando el torero, ¿verdad?, es el que da la estocada final. Así es el enemigo. Abra su Biblia en segunda carta al apóstol Pedro, en el capítulo 3. Y bueno, pues también yo doy gracias a Dios porque nuestro pastor nos ha estado hablando ya de mucho tiempo acá acerca de los tiempos, acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo doy gracias porque
pues nos está diciendo el Espíritu, ¿verdad? A través de la enseñanza del pastor, nos está diciendo que tenemos que mantener nuestra vida de verdad con el aceite, con la comunión, con el Espíritu Santo en estos tiempos. Vienen tiempos difíciles. Platicaba ahorita también con el pastor lo que dijo la presidenta: van a empezar a revisar todas las iglesias, lo que se predica en las iglesias. Es una orden de la presidenta. Entonces, pues sabemos que por ahí viene, pero también yo digo, Señor, eso quiere decir que está más cerca el día de redención y hay que estar preparados para el día de redención si es que nos queremos ir con el Señor. Si tú no te quieres ir con el Señor, sigue siendo amigo del mundo, sigue buscando amistades en el mundo, sigue buscando relaciones en el mundo y seguramente te quedarás. Pero si te quieres ir con el Señor, tienes que romper todo eso, ¿no? Porque dice el Señor lo siguiente. ¿Está ahí conmigo? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Es un texto que conocemos. El Señor no retarda su promesa. O sea, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, que nadie, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese, Él no retarda su promesa, está diciendo la palabra que se va a cumplir lo que Él dijo. Tal como está escrito se va a cumplir, pero dice que es paciente para con nosotros. Yo a veces no soy muy paciente que digamos, a veces me desespero también, pero dice el Señor es paciente y a lo mejor ya no debería ni de ser paciente con nosotros porque ya lo conocemos y a veces nos aferramos a cosas equivocadas, pero dice Él es paciente no queriendo que ninguno perezca. Y esto tiene que ver con su misericordia y con su amor, ¿verdad? Él no quiere que tú, Él no quiere que yo perezcamos, sino Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Ahora, aquí vendría una pregunta que nos tendríamos que hacer cada día. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Cada uno de nosotros sabemos nuestro caminar. Cada uno de nosotros sabemos la vida que llevamos. Cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos mal. Cada uno de nosotros sabemos quiénes somos realmente, pero sin embargo la palabra, fíjese qué hermoso es el Señor cuando no nos exhibe. Imagínense que el Señor tuviera que exhibirnos y sacar nuestros trapitos al sol en este momento, ¿no? Yo digo que sería vergonzoso, pero sin embargo no lo hace. Deja su palabra para que nosotros entendamos y dice que procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué es necesario arrepentirse? Vaya conmigo a lo que dice ahora Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué es importante arrepentirnos? ¿Por qué es importante estar permaneciendo en el Señor? Primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. Y es un texto que por demás nuestro pastor lo ha explicado, lo ha enseñado, pero voy a tomar una parte de todo el texto en la cual me quiero centrar, que tiene que ver con nuestro espíritu, que tiene que ver con nuestra alma y que tiene que ver con nuestro cuerpo. Acuérdese que somos seres trinos, seres trinitarios, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos un cuerpo. Está ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Gloria a Dios por su palabra. Fíjese, dice, desde el 22, absténganse, conténganse, apártense, absteneos de toda especie de mal. Y es que el mal viene en muchas presentaciones, tiene muchas presentaciones el mal y tiene para todos los gustos y sabores, ¿verdad? Pero dice, absteneos de toda especie del mal, dice el 23, y el mismo Dios de paz, el que está en el cielo, el Dios eterno, os santifique por completo. Dice, el Dios de paz nos santifique. ¿Cómo es que ese Dios de paz nos santifica? Con su palabra. La palabra de Dios es la que santifica nuestra vida, la palabra de Dios es la que santifica mi alma, la palabra de Dios es la que me dice cómo santificar mi cuerpo y la palabra de Dios es la que me dice cómo santificar mi alma. Dice, y el Dios de paz, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, todo,
total, por completo, de pies a cabeza. Dice, y todo vuestro ser, todo, fíjese, todo por completo, todo vuestro ser. ¿Cuál es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces nos da un consejo el Espíritu Santo esta tarde. Dice, santifíquense completamente. Ahora, hablemos un poquito acerca del Espíritu. ¿Quién debe de gobernar este cuerpo? Porque las cosas están alrevesadas en el mundo y también en el ser humano. Generalmente el cuerpo es el que quiere gobernar al espíritu y quiere gobernar el alma. Y el cuerpo, ya lo vimos, lo hemos entendido a lo largo de los años, el cuerpo ¿qué quiere hacer? Ir al pecado, deleitarse en el pecado, deleitarse en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en la lascivia. Ahí el cuerpo es el que quiere gobernar. Pues dice la Biblia que el espíritu siempre está dispuesto para Dios, porque ahora en el Señor dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, fuimos llenos del Espíritu de Dios, por el cual adoramos, por el cual decimos Abba Padre. Pero vamos a centrarnos primero en este punto acerca del Espíritu. Tres partes muy importantes en las cuales debemos dejar que Él nos guíe. Tres partes, hay más, pero me voy a centrar en estas tres. Número uno, sobre nuestra conciencia, porque la conciencia discierne lo bueno y lo malo. Tenemos una conciencia que nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo. ¿O hay alguien aquí que no sepa lo que es malo? Yo a veces cuando veo un niño, llamo a un niño y le digo, ¿es bueno robar o es malo robar? Me dice, es malo robar. ¿Es bueno mentir o es malo mentir? Es malo mentir. Entonces, si un niño tiene esa conciencia de saber lo que es bueno y lo que es malo, cuanto más nosotros que ya somos adultos, que ya tenemos años en el Señor. Y dice el Señor que tenemos que cuidar nuestra conciencia. Número dos, ahorita le voy a dar los textos, tenemos que aprender en el Espíritu a que nuestra conciencia sea guiada por el Espíritu, porque dijo el Señor en la promesa de Hechos capítulo 2, dijo, cuando Él venga, dice, no se muevan hasta que Él venga, porque Él los va a guiar, Él los va a direccionar a las cosas buenas, Él les va a avisar en el tiempo que ustedes deben de avanzar o detenerse. Ahora, si hablamos acerca de la intuición, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos dirija también en lo intuitivo, ¿verdad? Porque el Espíritu nos declara. Entonces, si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, no vamos a poder intuir cuando alguien está haciendo mal, o no podemos tener ese discernimiento cuando las cosas están mal. Dice el profeta, ¿verdad? Aquellos que no manejan esa intuición o esa dirección por el Espíritu Santo, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Y número tres, dejemos que nuestro espíritu mantenga una comunión con Dios. ¿Sabe por qué Dios nos dio de su espíritu? Para restaurar otra vez la comunión que tenía en el paraíso con Adán y con Eva. Cuando estaban en el paraíso, dice la Biblia que Dios todos los días platicaba con Adán y con Eva, ¿verdad? Pero se fue perdiendo a lo largo de los años, de las generaciones, por causa del pecado. Mas sin embargo, cuando tú y yo le recibimos a Cristo, dice, fuimos llenos del Espíritu Santo, volvimos a nacer por el Espíritu Santo. La conciencia. Por ahí, aquí en México somos bien dicharacheros. Mi mamá era muy dicharachera. Me decía, ¿cómo está tu conciencia de negra, hijo? Cuando veía que hacía lo malo, me decía, ¿qué conciencia tan negra tienes? Y sí es cierto, porque no aprendes a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Primera de Corintios capítulo 5, fíjese lo que dice. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 3 dice lo siguiente: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya que como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y segunda de Corintios capítulo 2 versículo 13 nos termina diciendo lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 13, la conciencia. No tuve reposo en mi espíritu,
Por no haber hallado a mi hermano Tito así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pero dice aquí 2 Corintios 2:13, dice, no tuve reposo en mi espíritu. Y es que cuando hay una conciencia equivocada y cuando nuestra conciencia está llena de maldad, cuando ponemos más nuestra atención a lo malo, no tenemos reposo. El pecado no nos deja tener paz, porque siempre vamos a estar pensando, ¿y si se descubre? ¿Y si me descubren? ¿Y si después se vengan? Y nos roba la paz. Entonces usted y yo tenemos que, dice, someteos vuestros pensamientos a la obediencia que es en Cristo Jesús. Que mi conciencia esté sometida a la obediencia que está en Cristo Jesús. Amén. Ahora, Marcos capítulo 2, fíjese, Evangelio de Marcos, capítulo 2, acerca del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. ¿Está conmigo ahí? 2, versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Porque Jesús era hombre también como tú y como yo. Y podemos ver en la vida de Jesús las dos partes, la parte de Jesús hombre y la parte de Jesús Dios, ¿verdad? Pero aquí dice, está hablando en la esencia de la humanidad como tú y como yo, y dice que él podía discernir lo que pensaban y lo que querían hacer. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión plena con el Espíritu Santo. El Señor todos los días oraba, el Señor todos los días se dejaba guiar por el Espíritu del Padre en él, ¿verdad? Entonces, si tú y yo no cuidamos la parte de nuestra conciencia, si tú y yo no cuidamos esa parte de la comunión con el Espíritu Santo y no permitimos que el Espíritu tenga comunión, estamos perdidos. A veces la carne dice, está lloviendo, está haciendo frío, no, mejor me quedo en la casa. Es que hoy la carne dice, oye, hoy es la final del mundial, no voy a ir. Espero que la final del mundial no sea un domingo a las 11 de la mañana, porque hay gente que prefiere darle ese gusto al cuerpo. Pero dice, entre nosotros no debe de ser así, si es que en verdad nacimos de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo verdaderamente, nueva criatura es. Y en la nueva criatura que somos, en ese nuevo nacimiento, en el antiguo viejo hombre, pues no queríamos orar, no queríamos saber nada del Señor, no nos importaba ir a la iglesia, mucho menos leer la palabra. Pero ahora en el nuevo nacimiento dice que nuestro espíritu debe de ser el que gobierne esta carne y el que gobierne el alma. El propósito de Dios es que seamos gobernados por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a decir las cosas. El Espíritu Santo muchas veces nos dice no lo hagas y sin embargo lo hacemos. Porque el Espíritu nos habla, el Espíritu da testimonio del Señor en nuestra vida. Entonces, ¿por qué fallamos en la cuestión del Espíritu? Dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, y el Dios, dice, nos santifique por completo el espíritu. Dejemos que Él santifique nuestro espíritu por completo a través de su presencia y a través de su palabra. ¿Cómo? Pues sigamos orando, mantengamos una vida de oración. De verdad, yo ver a la hermana Lucy todos los días orar a las 5 de la mañana, hincada la hermana, una hermana ya de edad, hincada, orando, clamando a Dios, orando por su familia, orando por nosotros, orando por los pastores, por los misioneros. Dice, Señor, verdaderamente esta mujer le está haciendo caso al Espíritu Santo, ¿no? Y son ejemplos que nosotros aprendimos de ello. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestro espíritu. Amén. Porque antes teníamos el espíritu de error, el espíritu del maligno, por decirlo así. Número 2, dice que el Señor santifique por completo nuestra alma. ¿Qué es el alma? ¿Cuál es el alma de nosotros? Pues es donde están las emociones, es donde están también los pensamientos, es donde está la voluntad,
¿verdad? Y el Señor quiere gobernar. Dice Ezequiel 18:20, el alma, fíjese, el alma que pecare, no dice el hombre que pecare, dice el alma que pecare, porque Dios hizo al principio almas vivientes. Y después se refiere al cuerpo ya también, pero el cuerpo fue tomado del polvo de la tierra. El alma fue dada por Dios también. Y en el alma Dios respeta el libre albedrío de nosotros. Nunca nos ha impedido, aunque el Espíritu nos ha hablado que no hagamos lo malo, no nos lo ha impedido, nos ha dejado decidir, y muchos hemos decidido mal. Por ejemplo, esta Jocelyn que está ahí en la cárcel, ¿cuántas veces no le hablarían los pastores acerca de como hija? Porque uno como padre le hablas a tus hijos y quieres que tus hijos caminen por donde ahora conoces. Entonces yo digo, ¿cuántas veces no le hablarían sus padres a esta mujer? Y sin embargo ella decidió tomar sus decisiones en sus emociones, en su mente, y su voluntad fue juntarse con una persona que era mala. Y ahora ella está pagando ahí, ¿no? Entonces tenemos que aprender a dejar que el alma sea gobernada también por el Espíritu Santo. El orden de Dios tiene que ser así: espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden que Dios quiere gobernar: espíritu, alma y cuerpo. Yo dejo que su espíritu gobierne mi espíritu, después dejo que mi espíritu, que es el de Dios ahora, gobierne mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mi mente. ¿Dónde empieza el enemigo a provocarnos a pecar? Ataca nuestra mente. Dardos de fuego. ¿Por qué? Porque sabe que si él domina nuestra alma, que tiene que ver con las emociones, la mente y la voluntad, sabe que nosotros le vamos a fallar al Señor. Entonces, cuando nosotros revertimos las cosas y dejamos que el Dios del cielo santifique por completo nuestra vida, le damos la oportunidad al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida, y nos sometemos a Dios y nos sometemos a su palabra y guardamos su palabra. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Ahora, Dios, acuérdese que Dios no va a violar nuestro libre albedrío, pero las consecuencias a veces son duras. Mucha gente a lo mejor ya no vive porque decidió irse por un camino equivocado. Cuánta gente por emociones echa a perder su vida. Cuánta gente maquina tantas cosas aquí en la mente y va y hace daño también, ¿verdad? Entonces Gálatas, fíjese, Gálatas capítulo 5 tiene que ver con la parte del cuerpo, y es un texto que también conocemos, que tiene que ver con la parte del cuerpo, pero también tiene que ver con la parte del alma, porque casi hacen como alianza ahí el alma y el cuerpo, ¿verdad? El alma le dice, pues mira, esa muchacha está muy bien, o a la mujer ese muchacho está muy bien, pues tírale el rollo. Y como que se juntan ahí, y el espíritu a lo mejor dice, no, espérate, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El Espíritu nos dice eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión podemos tener nosotros de amistad o de hermandad con el mundo? Nosotros no pudiéramos tener una amistad en ese sentido espiritual con las cosas del mundo, pero sin embargo el alma y la carne como que se juntaron ahí para echarnos a perder la vida. Gálatas capítulo 5, Gálatas, y luego sigue Efesios. Gálatas capítulo 5 versículo 17, fíjese lo que dice aquí, y el texto completo dice que estemos firmes en la libertad a la cual Dios nos llamó. Dios nos llamó, nos sacó de una esclavitud, así como ese pueblo allá en Egipto los sacó de la esclavitud para darles a poseer una tierra donde fluye la leche y la miel. Así nos sacó literalmente a nosotros de una esclavitud. De cuántas cosas, pues yo, no, para que nadie se ofenda, pero yo fui esclavo de muchas cosas, pastor, tú lo sabes. Esclavo de la fornicación, del adulterio, del robo, de la mentira, de pensamientos a veces de quererle quitar la vida a alguien. Y yo digo, hoy gracias Señor que me sacaste de esa esclavitud para vivir una vida plena en ti. Fíjese lo que hace la carne, Gálatas capítulo 5 versículo 17, porque el deseo, ¿dónde empieza el deseo? En las emociones, en la mente, ahí empieza el deseo, en la voluntad del ser humano. Dice, porque el deseo después se lo pasa a la carne. Porque tenemos
¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Qué son? Fíjese, el deseo de la carne, el deseo provoca a la carne y a nuestros 5 sentidos para que vayamos a hacer lo que no debemos de hacer. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Allá se juntaron los dos contra el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero escuche lo que dice el Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo esa ley de la carne, bajo la ley del alma, de los deseos. Ahora fíjese, manifiestas son las obras. El deseo hace que la carne manifieste las obras, que son, y ahí subráyela si quiere, o si se identifica con una, arrepiéntase. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Una gran lista. Una gran lista. Dice, y el Espíritu se opone todos los días a eso. El Espíritu de Dios, se opone todos los días a eso. Porque todos los días cuando estamos en el mundo es lo que el enemigo quiere atraparnos por ahí, con los deseos y con las emociones. Pero dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, podemos rechazar esas cosas de nuestra vida. Y no es fácil vivir la vida cristiana, pastor. No es fácil esperar el regreso del Señor. No es fácil, mucho menos va a ser más fácil en poco tiempo. Yo pregunto, ¿estás preparado para la persecución? ¿O vas a doblar las manos cuando vayan y te saquen de la casa, si se diera el caso? ¿O vas a negar al Señor a causa de tu vida? ¿O realmente estamos dispuestos a morir por Jesús también? Porque si estamos dispuestos a morir por el Señor, gloria a Dios, dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Yo creo que el Señor nos va a arrebatar. Pero si sois guiados por el Espíritu. Y ya lo dicho antes, dice el Espíritu Santo a través de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas insensatos. Además dice, oh Gálatas insensatos, les he predicado de Cristo, han visto el poder de Cristo y siguen siendo insensatos, siguen despreciando lo que el Señor dejó. Y es que cuando despreciamos la palabra de Dios somos insensatos, menospreciamos lo que Él hizo. Bendito Dios que no nos cobra nada, pero somos insensatos. Fíjese lo que termina diciendo el Espíritu Santo, como ya les he dicho antes, y hoy domingo 28 otra vez, que los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas, hermano? Pues toda la lista que acabamos de leer, y dice, y cosas semejantes a esa lista. Adhiérale lo que le quiera adherir ahí. Que los que practican tales cosas, no, ahí con mayúsculas hay que poner, hacer una plana, no heredarán, ¿qué? Entonces quiere decir que cuando venga el Señor y nos encuentre practicando estas cosas, seamos creyentes o no creyentes, olvídese que vayamos a heredar el reino de Dios. Y ya no lo ha dicho el pastor, y lo dice la Biblia. La tribulación, la gran tribulación, fuego del cielo, pestes, hambres, guerras, demonios saliendo a torturar a los seres humanos. Querrán buscar la muerte y no la muerte va a huir de ellos. Eso deberíamos de pensarlo realmente, si vale la pena una canita al aire por causa de esto. ¿Mande?
cambiar nuestra identidad y nuestra paternidad por un simple plato de lentejas. Pues digo, ¿valdrá la pena una canita al aire? ¿Valdrá la pena cualquier amistad, por mínima que sea, con el mundo? Porque dice los que practican. Además, fíjate cómo te envuelve el pecado y cómo trabaja en tu alma, que te vuelve a ser practicante de tales cosas. Por ejemplo, esta mujer, ¿no? 70 años y 3 veces en el reclusorio por la misma causa de vender droga. Y no nada más ella, sus hijos. Ella y sus hijos vendían droga. Y todos están en el penal. ¿Por qué? Por ser practicantes. Pero dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no debes de estar ahí. El que es guiado por el Espíritu Santo rechaza eso, porque es guiado por el Espíritu Santo. A ver, seamos honestos. Un autoexamen. Ni siquiera haga muecas ni nada, porque se va a delatar. Seamos honestos. ¿Sí o no nos habla el Espíritu Santo cuando hacemos lo malo? Digo, a mí me habla. Pero hay gente que ignora todavía eso. Y hablo también de los cristianos, de la iglesia cristiana. Hay cristianos practicando estas cosas. Hay cristianos en adulterio, hay cristianos en fornicación, hay cristianos en borracheras, en orgías, en mentiras, en lascivias. Hay cristianos homosexuales, hay cristianas lesbianas. Los hay. O sea, no ignoremos lo que hay. Ahora yo pregunto, ¿de qué somos partícipes nosotros? Porque si somos partícipes, sería bueno arrepentirnos hoy. Bendito Dios, no llegó en la fiesta de estas trompetas, pero llegará en una fiesta de trompeta y se cumplirá lo que dijo el Señor. Pero dice, los que practican tales cosas que pueden tener por tardanza la venida del Señor, dice, pues no vino el Señor, pues vamos a darle, al fin que tenemos un año, hay un año de distancia, podemos hacer lo que queramos. No, hermanos, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo digo, ¿entonces qué van a heredar? Pues el reino de Satanás, el infierno, el lago de fuego, el infierno. Y número 3, dice que el Dios santifique nuestro espíritu, nuestra alma, como seres vivientes, y nuestro cuerpo. Y aquí soy culpable yo. Sí, soy culpable. Soy culpable de no cuidar este cuerpo, Jocabet. Sí, y estoy batallando en eso. Y digo, Señor, voy otra vez a empezar. Yo siempre he creído que cuantas veces te caigas, cuantas veces te tienes que levantar a seguir empezando. Digo, Señor, voy otra vez. Me comía 5 tacos, me comí nada más 2. Ya di un paso. A lo mejor suena a risa, pero para mí es una victoria. Para mí. Comía tacos con refresco, tomé agüita de Jamaica. Traía mi refresco, mi fustí, traigo mi agua. Pues, es un pequeño paso, pero digo, quiero avanzar. Porque la Biblia me dice eso, que debo de cuidar el cuerpo. Debo de cuidar lo que oigo, debo de cuidar lo que veo, debo de cuidar lo que entra por la boca, debo de cuidar lo que toco, si es que amo a Dios. Fíjese, Romanos capítulo 8. Espero, Jocabed, yo te voy a decir algo y de verdad lo digo delante de Dios. Pregúntale a mi esposa, le dije, no quiero que quede mal, Jocabed, porque lo que ella nos dio era algo sano. Le digo, lo voy a volver a retomar. O sea, no me voy a dar por vencido. Si para salir de mi pecado años atrás lo intenté muchas veces, pero lo logré, digo, esto también lo puedo lograr. Porque soy el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Rosy y Paco me han dado consejos también. ¿Qué comía Jesús? Estoy empezando a leer ese libro. Y digo, Señor, que sea un rema en mi vida también eso, porque soy tu templo. Imagínense si viene la persecución y yo gordito, pues no voy a poder correr, ¿no? Entonces hay que ponernos en forma. Romanos capítulo 8. No, pero voy a llegar delgado, lo prometo que tengo que llegar. Tengo que terminar este año en mi peso de 79 kilos. O sea, lo tengo que hacer.
Y está bien por el consejo, pero más porque soy el templo del Espíritu Santo. Digo, Señor, qué mal he cuidado este templo. Es como aquí, mire, creo que había goteras, me acuerdo que un día los vi trabajando a todos, ¿verdad? Estaban ahí pintando y todo. ¿Por qué cuidaban? Porque se ve bonito, ¿verdad? Porque así es también el cuerpo. Digo, no, pues yo tengo muchas goteras, Señor. Romanos capítulo 8, 10 y 11, fíjese lo que dice. Pero si Cristo está en vosotros, escuche, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si es que Cristo verdaderamente está en nosotros, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en nosotros. Nada más por esa razón tenemos que cuidar este cuerpo. Las drogas. Aquí está mi hermano que batalla, pelea esa batalla. El alcohol. ¿Qué batalla tan tremenda tenemos en el cuerpo también? Pero dice que si realmente, dice, si Cristo está en nosotros, el cuerpo debe de estar muerto al pecado. Oiga, hermano, pero no es pecado comer, ¿no? La glotonería es pecado. Y el todo en el exceso, ¿verdad? Ahora, primera de Corintios 6:13, fíjese el cuerpo, y vamos a tocar ahí es que este cuerpo es necio, carajo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y 6:19 dice lo siguiente, ahí mismo en el 19, o ignoráis, tiene que ver con el cuidado del cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Yo creo que aquí ninguno somos ignorantes de eso. Porque Dios mandó a Jesús a la cruz, porque ya no quiso habitar en templos hechos por los hombres. Nos reunimos aquí y Él está entre nosotros, pero Él ahora habita en nosotros. Nosotros ahora somos su templo. Decía un hermano, es que este templo tiene muchos salones, estaba bien gordito. No, hermano, hay que cuidar. Yo digo, no, yo no quiero tener tantos salones, voy a cuidar. Sí, no, entonces cuidemos nuestro cuerpo y retomemos lo que dijo el Señor. Dejemos que nuestro Dios, el Dios de, vaya conmigo otra vez allá a la lectura principal, segunda de Pedro, fue primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 5, 23. La segunda escritura. Ajá. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Grabes eso. Hay que grabarnos eso. Abstenernos de toda especie de mal. A veces las redes, cuando no las sabemos usar, hay mucha maldad en las redes también. La inteligencia artificial es un mal. ¿Sabe qué dijo Elon Musk? ¿Cómo se llama este hombre? Sí, no sé si no lo sé pronunciar. ¿Sabe qué dijo este hombre? Que es uno de los que empezaron con la inteligencia artificial, como padres, digamos, de la inteligencia artificial. Dijo lo siguiente: esto es como lo que dijo Albert Einstein acerca de la bomba atómica. Esto va a traer destrucción al ser humano. Y es verdad. Y obviamente el diablo se va a aprovechar de eso. Sin embargo, dice el Señor, el Espíritu, hace más de 2000 años, nos sigue diciendo al ser humano lo siguiente, el Espíritu: absténganse de toda especie de mal. Cuida lo que miras. Muchos están metidos en la pornografía porque es lo que están mirando. Apártate de las personas que hablan groserías y hablan maquinaciones. Hay mucha gente que le gusta escuchar esas pláticas. Dice, abstente de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz te santifique por completo. Él quiere santificarte por completo. El Dios de paz quiere seguir santificándonos por completo. Hoy nos está santificando por completo con su palabra con nosotros.
nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. El Señor quiere que nuestro cuerpo esté guardado irreprensible para ese día glorioso que está muy cerca. Está muy cerca el día glorioso del Señor. Entonces guardemos nuestro cuerpo de esa forma irreprensible y dejemos que el Espíritu empiece a gobernar nuestra vida. Ya no dejemos que la carne lo haga, ya no dejemos que nuestra alma lo haga, sino que sea el Espíritu Santo de Dios el que gobierne nuestra vida. Y entonces podremos decir en aquel día final, cuando se pase lista, decía un himno, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, yo voy a responder a mi nombre, Señor, porque ahí voy a estar. Pero mientras en este mundo perverso y una generación por demás adúltera y perversa, usted y yo tenemos que guardar nuestro cuerpo irreprensible si es que estamos esperando la venida del Señor. Si usted no quiere, pues sígale dando vuelo a la hilecha. Sí, digo, ¿para qué nos hacemos? Si usted no quiere estar con el Señor, pues revuélquese. Un día me dijo así Will Meyers: oh, revuélcate como puerco hasta que te canses, me dijo. Y dice, sí, cuánta razón. Pero gracias a Dios que tuve la oportunidad de volver en sí, porque el pecado va a cegar tu entendimiento de tal forma que no vas a poder volver en sí. El hijo pródigo volvió en sí. Fue un destello de volver en sí, porque el pecado te ciega tanto el espíritu, el alma y el cuerpo, que muchos ya no vuelven en sí, ya no pueden volver en sí, porque se vuelven cautivos del pecado y ciega el entendimiento. Dice la Biblia que ciega el entendimiento el pecado. Ya no podrás discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero si hoy entendemos lo que es bueno y lo que es malo, dejemos que el Espíritu Santo gobierne y que el Dios de paz, fíjese, el Dios de paz, qué hermoso es nuestro Dios de paz. No está en guerra con nosotros, no está en pleito con nosotros, es un Dios de paz para nosotros. Quiere santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que estemos esperando el día glorioso del Señor. Amén. Entonces, mientras ahí le voy a pedir a Judá y a que pasen con el sax, pero quiero que cierre usted un momentito ahí sus ojos para dejar este lugar. ¿De qué nos tenemos que arrepentir ahorita? No me lo diga, yo no lo quiero saber, y yo creo que usted tampoco quiere saber de que yo me tenga que arrepentir, pero que si hay algo en nuestra vida, le digamos al Señor: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Así como esa mujer adúltera, fornicaria, que iban a matar ahí en esa multitud. Con justa razón la iban a matar, porque la ley se los autorizaba a quitarle la vida a esa mujer. Iba a morir de una forma terrible, lapidada por toda una ciudad. Y tal vez tú y yo hoy tuviéramos que morir de una forma terrible, pero por su gracia y por su amor estamos con vida. Y el Señor quiere hoy levantarnos como esa mujer. Qué hermoso es ese texto, como le dice el Señor a la mujer: no te voy a condenar, yo tampoco. Levántate, le dijo el Señor. Fíjate qué hermoso.